bote de un pirulí, vamos a abrir un melón y para eso escribí una canción. Ser o no ser inquilino es un cuadro bizantino. Soy discreta, cual maceta, observando a quienes viven de las rentas. Los villanos, mano a mano, no conocen este podcast, está claro. Vamos a comer, vamos a brindar por el alquiler que no puedes pagar. Cuadro Bizantino, un podcast de Anabel Mora y Alejandro García. ¡Hola! Hola, buen día. Buenos días y buenos días también a los bizantinos que estén por ahí. Qué formato más raro, por favor. Ya, Dios mío, encima cada uno desperdigado. Tú, José María, ¿dónde estabas, por favor? Yo estoy en Barcelona. Tú estás en Barcelona. Estamos haciendo un triángulo de las Bermudas. Totalmente. ¿Tú dónde estás, Alex? Yo en Estrasburgo. Toma ya. Bueno, chicos, no pasa nada, yo sigo en Alicante, así que sigo siendo el ancla de Cuadro Bizantino. Exacto. Bueno, pues a ver, ¿cómo empezamos? Esto es todo muy raro. Tenemos aquí a José María Torres Nadal, al que agradecemos muchísimo que esté hoy con nosotros y la oportunidad que nos ha dado de colaborar con él en la presentación de su libro. No sé si me estoy adelantando, pero lo tengo por aquí. No, yo creo que no estás yendo, vamos, perfecto. Que la portada es divina. Y de hecho, claro, vamos a hacer un redoble de tambor como que no quiere la cosa, porque quizá lo primero los libros a veces sí que hay que tratarlos desde la portada. Vamos a presentar el título, Anabel, tú que lo tienes ahí, que ya estabas asomándolo un poco. Bueno, yo tengo que confesarte, José María, que me ha costado aprenderme el título, Jolín. O sea, es muy largo. Es muy largo. Yo decía, pero... experimentos ecológicos, no sé qué. No, pero con este libro. Sí, es sencillo. Por un lado son experimentos, en el sentido de que no dejan de ser incursiones de las cuales hacia una nada que no sabes exactamente, digamos, cuál será el resultado. Ecológico, digamos, porque es la cuestión central del libro y es la cuestión sobre la que yo estoy tratando de encontrar y de buscar sentido a la palabra, ¿no? Moviéndome de distintas maneras con experimentos. Impuros, porque me parece que es una palabra que en un momento determinado, ya de la redacción del libro, apareció, que le daba como mucho sentido, lo cualificaba muy bien, es decir, y lo definía como muy bien. Y luego estaba la arquitectura, y entonces pensé que una manera de hablar de arquitectura es situarse a veces dentro y a veces fuera de ella. Totalmente. Y entonces, pues, el resultado es sencillo, Anabel, es experimentos ecológicos puros. Si ayer me salió de... fuera de arquitectura, pero además tiene un subtítulo. Ya. El subtítulo aún no sé. O sea, ahora lo comentamos. Pero he de decir que ayer me salió entero y de carrerilla. Porque ayer tuve una cena por la noche y dije, me tengo que ir porque mañana tengo una conversación a las 9 de la mañana y me preguntaron, ¿y de qué? Y entonces les comenté y me dijeron, ¿pero qué libro? Y lo solté entero de carrerilla y en plan, toma. Y yo ayer estuve con Olga Escubirós, una amiga maravillosa, que ha montado una exposición Matters aquí en el FAD, que es extraordinaria, y dice, me encanta el título. Es que yo estuve de librerías en Barcelona presentándolo, y bueno, tuvo una acogida así como simpática. Estuve en Finestres, estuve en la Central, estuve en Laie, estuve en la Capella, así un poco las 4 librerías más importantes, salí lo mismo a Madrid, pero bueno, hago un trabajo así como promocional, ayudando a la promoción a Recolectores Urbanos, que es esta editorial maravillosa de Málaga, que hace un esfuerzo inmenso de publicación y que accedieron a publicar este libro porque les pareció que llenaba un hueco y a la vez abría y digamos que proyectaba un contenido que podía completar su colección, ¿no? José María, ¿cuándo arrancó el proceso del libro? ¿Cuándo? Pues mira, yo diría que el proceso arrancó en el 2022, cuando yo dejé de exhibir, cuando monté la exposición de arquitectura después de Delirio de Nueva York, ¿no? La instalación que hice que reproducía, entre comillas,
aquellas ausencias que no estaban en el libro El lirio de Nueva York de Rem Koolhaas, ¿no? Y era una crítica bastante mordaz y bastante despiadada, que ponía en evidencia que todos aquellos factores que para nosotros en este momento construían realmente arquitectura estaban ausentes del libro, y que lo que el libro había hecho así ha sido refundar la condición neoliberal de la arquitectura. Cuando yo acabé la exposición y la desmonté, no voy a explicar así con detalle, lo puedo explicar en otro momento, pero me pareció que tenía sentido continuar avanzando cada uno de los capítulos que la exposición abría. Que si las gallinas que se habían comido el libro y que habían hecho la alfombra, que si la Estatua de la Libertad, que ahora era una mano, pero que en lugar de blanca era negra, que si los destellos eran ahora una tecnología de LEDs, que si el cuadro que había en la pared, que era el cuadro, el vídeo en el que yo daba de comer a las gallinas del libro, los mirones que hay que miran el coito que tiene lugar entre el Chrysler y el Rockefeller en la cama, que para mí eran dos arquitecturas hechas con plantillas quemadas, etcétera, etcétera, que cada una de estas historias podía explicarse. Entonces intenté detallar cada una de ellas. Esto fue el inicio. Luego el libro fue evolucionando y evolucionó de una manera como muy armónica y a la vez como muy extraña, ¿no? El propio libro me iba llevando a unos lugares en los que unas historias iban quedando de lado. Por ejemplo, la historia de los nadadores que se escapan en una piscina es un cuento que está escrito pero que no está en el libro y que es muy bonito, y en cambio, digamos, iban apareciendo como esta especie de documentación sobre la palabra. No, documentación no la quiero usar, no es una documentación, lo que yo he hecho. Borramos. Borramos. Esta especie de aportación sobre las voces posibles de la palabra ecología, que inicialmente son a través de 3 aproximaciones lingüísticas, y podemos hablar de este tema, sí, y luego a través de reconsiderar la historia, la crítica, la teoría y de la arquitectura, y revisarlas, en cierta manera proponer otro formato para ellas, ¿no? Sí, porque José María, yo una cosa que estaba pensando escuchándote ahora mismo, lo que te gusta a ti, un juego con un libro. Lo que te gusta un juego de formato, lo que te gusta darle de comer un libro a una gallina. Sí, lo que me gusta un libro, pues es una expresión que está bien. En realidad hay un momento del libro en que hay una tabla que se llama 21 cuerpos, 21 almas. Y hay un momento que yo en esa acción que hicimos en Alicante, que tuvo 3 partes, que fue una presentación en el MACA de ese tapiz de las manos y brazos de mi cuerpo, el paseo de las palabras el recorrido de las palabras del tiempo y el clima, que fuimos pegando esas palabras del libro de Barlebooth en las paredes de Alicante. Y luego había una tercera, hasta llegar hasta lo que era la sede de la institución de la Cuarta Piel, en el que yo allí saqué de la caja pues los 21 libros, 21 cuerpos, 21 almas, ¿no? Entonces lo hice porque en realidad era como un homenaje al lugar donde lo habíamos aprendido todo, ¿no? Sí, como había a las referencias iniciales, a los hombros donde tú te subiste, ¿no? En un inicio. Exacto, ¿no? Porque en la escuela de arquitectura de Alicante había un momento que nosotros avanzábamos, decíamos cosas sobre las que luego pensábamos, no estaban en los textos de arquitectura, pero sí que le encontrábamos resonancias en otros textos que no eran tanto de arquitectura como de filósofas, mujeres fundamentalmente, sociólogas, antropólogas, etcétera,
que estaban trabajando en unas direcciones que son las que abrían paso a que la arquitectura se expandiera, en otros términos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues claro, los libros, aquel libro primero que era Delirio de Nueva York de Rem Koolhaas, es un libro que abre como un camino de reflexión que me lleva a todos estos otros libros, y la idea de darles otra forma, darles otra alma, procede un poco como... Es como una forma de agradecimiento, de homenaje. De homenaje, ¿no? También. Sí, de homenaje, y sobre todo de que no va a ser un libro que va a volverse a colocar en la estantería porque ya ha quedado olvidado y ya está ahí, ya ha sido usado, y ya etcétera, etcétera, sino que es un libro que tiene, que está, digamos, acompañándome, que está volando. Sí, que te acompaña, justo. De otra forma y en otro lugar, ¿no? Sí. Pues sí. Y José María, hablemos del subtítulo. Los amores de la sombra, de la tierra y el tieso en el jardín planetario. Tía, pero ¿lo has leído? ¿Te lo sabías o no? Lo he leído, no me lo sabía. Bueno, pues nada, los amores de la tierra en el y el tieso en el jardín planetario. Es un título muy lorquiano, yo soy una persona muy lorquiana, ¿no? Desde luego. Hablaremos, eso es lo siguiente. O sea, Lorca para mí, o sea, cuestión fundamental. Lorca, 1929, va a Nueva York, escribe Poeta en Nueva York, y el último verso de la última parte de Poeta en Nueva York, que es Grito a Roma, termina así: porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. O sea, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos, ¿no? Para muchos es el primer manifiesto ecológico. Estoy hablando de 1929, ¿no? Wow. Entonces es un personaje para mí entrañable. He leído todo lo que he podido sobre Lorca y todo lo que se ha escrito sobre él. Y... ¿Puedo hacer un pequeño alegato un poquito triste? No, es que hablando de Lorca, ¿qué pensaría José María? Lorca precisamente si viera su estatua en la Plaza de Santa Ana y viera que los árboles que le estaban abrigando, que le estaban abrazando, han sido talados, precisamente ahora que estás hablando de este primer manifiesto ecológico, ¿no? ¿Qué diría de lo que estamos viendo a día de hoy en el año 2025? Yo creo que Lorca es un personaje que supo pasar con una alegría y con una felicidad por un lado, pero con un dolor intenso por otro, de lo más excelso a lo más terrenal, ¿no? Yo creo que hay una concepción en él que ayer precisamente le hablaba con Josep Llinàs, con Pepe Llinàs, sobre la diferencia que él plantea entre inspiración e imaginación, que es una diferencia fantástica, porque resumido así, muy resumido, viene a decir, mientras que la imaginación pertenece al poder de lo divino y al poder de las entelequias literarias, etcétera, etcétera, la inspiración forma parte como del poder de lo humano y de lo terreno, ¿no? Entonces lo explica, dice, las maravillosas grutas de agua no son fruto de los gigantes ni de los dioses, son fruto del quehacer diario de la humildísima gota de agua, talando progresivamente día a día eso. Y esta idea de tan terrena está muy presente, digamos, en su trabajo, y a mí es, por decirlo en términos como muy actuales, no sé si le gustaría mucho, ¿no? Es un poeta muy situado, muy atento a lo que va ocurriendo. Con los pies en la tierra, dirías. Sí, es una frase muy religiosa. Él era muy... Yo creo que él aceptaría muy bien la condición de que él era místico y le gustaba serlo y tal. No era nada religioso. O sea, esta distinción entre lo místico y lo religioso es en estos momentos que corren muy importante hacerla. Pero sí, era a la vez muy místico y a la vez muy los pies en la tierra. Cuando él hace
los poemas, el llanto por Sánchez Mejías, pues está describiendo como el mundo de los gitanos de una manera tan física que realmente pues acaba formando parte de ti, ¿no? Entonces, bueno, pues ese un poco fue el origen. Entonces me preguntabas por los títulos, pues, o sea, porque en realidad es un remake de un título de Lorca que es Los amores de Don Perlimplín con Berlisa en su jardín. Él tiene una obra muy bonita que a mí me gusta mucho, dice Los amores de Don Perlimplín con Berlisa en su jardín. Y entonces yo que copio mucho, yo creo que me quiero decir bien. Oye, porque ¿por qué no? Es que lo que está bien hecho... Arranco a partir del trabajo de los... Claro, es que si no se luego avanzaría. Va evolucionando, va cogiendo... Claro. Pues nada, a partir de este título, yo dije, ya, claro, pues lo mío son los amores de la tierra, de la sombra de la tierra lo puse, luego hay un cuadro de Magritte muy bonito, que es La sombra de la tierra, y el Tente Tieso, porque es una figura que un poeta catalán Bros ha escrito mucho sobre él, pero era un poco como una figura con la que yo me identifico, ¿no? Es este personaje que por más golpes que le peguen nunca se cae del todo, ¿no? Siempre está levantándose, intentando, digamos, balancear, hasta volver a recobrar la posición vertical, ¿no? Sí. Este es un poco como el contexto del libro, ¿no? Y el contexto del libro es, por un lado, la evolución de Delirio en Nueva York, la elección, digamos, de unos títulos, de un título general que se centra ya en ecología, la incorporación de la palabra impuro, la idea de dentro y fuera de la arquitectura. Ayer cuando lo explicaba yo decía que es un libro de arquitectura, pero no es un libro solo de arquitectura, es decir, puede ser leído de muchas maneras, y los subtítulos lorquianos como para identificar un linaje del cual proceden las cosas, ¿no? Una biografía, ¿no? También, hemos estado hablando mucho de eso. Sí, un linaje, ¿no? Sí. Es decir, pertenezco a este... Este ha sido mi territorio, ¿no? O sea, este ha sido vas creando este mi recorrido. Sí, el recorrido, exacto. La genealogía, el linaje. Sí. Es más bonito que el linaje. Sí. Porque José María también... Anabel, dale. No, que me parece muy interesante la parte, siguiendo un segundito con el título, dentro fuera de la arquitectura, porque creo que es verdad que muchas veces en la escuela y ya fuera de la escuela buscamos referencias. De hecho, Alex y yo en este proyecto lo hemos hecho todo el rato fuera de la arquitectura, porque creo que es una manera de impulsar a la arquitectura a que avance a otros paradigmas, ¿no? O sea, de que se abra la mente. Al final, si nos encasillamos y creamos como un lenguaje muy propio, que aún así lo tenemos, aún así, la verdad es que los arquitectos tenemos un lenguaje muy propio, pero si nos encasillamos ahí, creo que nos perderíamos muchas cosas. Y creo que la arquitectura, desde su posición, es muy capaz de ir a otros lugares, beber de esos lugares y traerlos de vuelta. Y no sé, creo que es muy, muy interesante esa fina línea, ¿no? Estar entre dentro, fuera, de salir, volver todo el rato, de sentirnos, pues precisamente libres de ser un poco como Barbie, sé lo que tú quieras, ¿no? O sea, es verdad. De hecho, la palabra dentro, fuera está escrita con una raya, sí. ¿no? Como si fuese toda una única palabra, ¿no? Que es decir, claro, la misma, exacto. exacto. Es un lugar que estás dentro y que estás fuera, es decir, estás que como las dos cualidades. Claro, que puedes ir y volver, no tienes que estar ni dentro ni fuera, estás en los dos sitios. Sí. Correcto, porque mi pregunta es, chicos, la lanzo a los dos, ¿qué exactamente de las cosas que nos rodean, de las disciplinas, como decías tú, Anabel, por ejemplo, es ajeno a la arquitectura? ¿Qué es ajeno? Yo creo que es no sé, pero podría ser una decisión, ¿no? También. Ajeno a la arquitectura, yo entiendo más, Alex, la pregunta tuya, si entiendo la arquitectura forma parte como de la política, claro. Entonces por ejemplo, correcto. Estaba pensando ¿qué es lo que es ajeno a la política, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que es ajeno a la política? Nada es ajeno a la política, ¿no? En este momento lo estamos viviendo, ¿no? Y aquí en España, sobre todo con el tema de la vivienda, ¿no? Lo bien que lo ha explicado Gabriel Rufián.
Entonces, en este contexto, la arquitectura en términos... El tema está en que la palabra arquitectura yo creo que tiene que buscar como sustituciones lingüísticas que amplíen sus propios contenidos. Yo una de ellas, la que llevo, y esto es como ir al final del libro, es avanzarme hacia el confort, ¿no? Hacia el confort ecológico, ¿no? Es decir, un confort el que al añadir la palabra ecológico no solamente reivindicas una manera de estar bien con los otros, con la tecnología, con la telepatía, con los otros seres, en el trabajo, en las relaciones, etcétera, o con el clima. Estar bien con el clima quiere decir entenderlo que al final somos producto y causa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con él? Entonces sí que yo aceptaría esta idea de que la arquitectura configura como el contexto en el que vivimos, ¿no? Claro. Se entiende tan ampliado, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando la palabra arquitectura se extiende a representaciones que no pasan por el edificio. Ahí está. Yo creo que esa es la clave. Cuando nosotros admitimos esto, es decir, cuando admitimos que esto, sí, es un libro, pero es un proyecto de arquitectura, si tú quieres. Claro. Ha sido trabajado igual, con la misma intensidad, con las mismas horas diarias. Ayer cenaba con mi nieta y me decía, ¿de verdad, abuelito, has estado escribiendo 4 horas diarias? Digo, sí, y más. Claro. O sea, sí, porque y la gestión del propio proyecto, ¿no? El modo, o sea, a nosotros eso nos ha pasado con el podcast, o sea, es que hemos llevado un proyecto, hemos llevado equipos de trabajo, hemos llevado fechas de entrega, hemos llevado presupuestos, hemos llevado un proyecto de arquitectura, literalmente. Entonces, eso que decías, Alex, o sea, yo creo que la arquitectura, a ver, también es que es verdad, lo estamos hablando nosotros, ¿no? Pero yo sí que creo que está en todos los sitios, pero que no todo el mundo la ve. Y creo que la manera de que todo el mundo la vea es precisamente dialogar con el resto del mundo, no solo, como ha dicho José María, a través del edificio, sino encontrar como esos lenguajes para acercarnos a diferentes sectores, ¿no? A diferentes personas. Entonces, yo creo que está ahí la clave. Es como que no tanto dónde nuestra arquitectura, sino desde dónde la puede entender la gente. Ya, sí. Y yo creo que cuando a esto le añades, o sea, las 3 partes, ¿no? O sea, en el guión que os mandé, yo proponía hablar en este momento de cómo sucede una cosa. ¿Qué guión, José María? ¿Qué guión? Aquí no hay guión. Por un lado, digamos, como el abandono de los postulados del movimiento moderno, en la medida en que son esos postulados los que nos han llevado a la situación en la que vivimos y que, por lo tanto, si nos han llevado aquí, revisarlos, rehacerlos, repensarlos, pues una cuestión como de obligado cumplimiento y de abandono, seguramente. He vuelto a leer ahora los prólogos de los libros de Le Corbusier, ahora quiero decir en 2025, y me entran escalofríos, se me pone la piel de gallina, la condición colonizadora que tiene, la visión que él despliega desde el avión sobre el Amazonas como un lugar en que toda aquello es nuestro lugar de experimento del movimiento moderno es brutal. Eso por un lado, y luego por otro lado ir viendo cómo la arquitectura va evolucionando en esos 3 estadios hasta llegar incluso a quien pide la moratoria, ¿no? Es decir, un momento de detención, un momento de parada para poder pensar, ¿no? Yo creo que de esta manera sí que nosotros podemos dialogar y podemos ampliar el ámbito de influencia de la arquitectura, y digo del ámbito de influencia por hablar en estos términos, el ámbito de coexistencia sería mejor de la arquitectura, ¿no? Estás hablando del concepto moratoria, que precisamente, a pesar de que no es exactamente el término al uso al que te estás refiriendo tú, pero es un término que hemos tratado bastante previamente, de aquí, sí, en el pasado, ¿no? Precisamente en relación al problema de la vivienda. ¿Cómo crees que calaría ahora mismo el plantear esa moratoria de la que estás hablando
precisamente en relación a la vivienda, a ese gran problema, al problema estructural que vive nuestra sociedad? Pues yo creo que decir, vamos a pararnos un momento para poder pensar, ¿no? Porque en este momento los datos están. Si uno, por ejemplo, la primera conversación que yo tuve contigo, Anabel, si uno piensa en el colegio de arquitectos y los que son los colegios de arquitectos, la extensión territorial de los colegios de arquitectos, la implantación que tienen a nivel nacional y, por lo tanto, derivado de esa implantación, la capacidad que ellos tendrían para generar movilizaciones positivas en torno al tema de la vivienda es inaudita. Es inaudita. Para hacer esto nos tenemos que parar 10 minutos, organizarnos y volver a lanzar. Pararnos 10 minutos. Parar 10 minutos es parar 10 minutos los procesos de recoger la experiencia de lo que ha ocurrido en el IBI, Instituto Balear de Arquitectura Contemporánea, el IBIAC, que han hecho esas obras fantásticas que yo he visto. Es decir, ver eso, es decir, un poco coordinar, ver y crear, y en ese sentido parar no es tanto parar físicamente, es parar mentalmente por el camino que íbamos, por la fuga, por la deriva, que solamente entiende que construir va a dar una solución. No, vamos a ver cómo conjugamos lo que dice Javier Burón, que estuvo en las jornadas de Alicante, lo que dice Dani Milló, lo que decís vosotros, lo que dicen los colegios de arquitectos. Va a ver un poco cómo encajan estas cuestiones, ¿no? Qué bonito que digas eso, José María, porque también, Anabel, ayúdame a recordar este momento. ¿Recuerdas cuando al concluir la defensa de nuestro proyecto, de nuestro podcast, en la escuela precisamente se nos preguntó por cuál era la solución? Sí. Sí, y precisamente, mira, qué bonito que esté apareciendo esto, porque yo creo que precisamente la solución va, y de hecho, Anabel, tú y yo también lo comentamos esto, va por relajar un momento los ánimos, la locura colectiva en la que estamos inmersos y decir, de acuerdo, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Vamos a ponernos todos de acuerdo en una cosa, hay un problema. Y a partir de aquí, vamos a reunirnos en una mesa y poner en común lo que podemos aportar cada uno desde nuestros proyectos. Sí, este sería el sentido de la moratoria. Una moratoria en que no se debería entender solo con parar físicamente, que también, digamos, podría parar físicamente, que no sería el mundo al traste, sí. Para nada. De hecho, hemos estado parados mucho tiempo. Sería reordenar un poco los procesos y generar una agenda de trabajo que tuviera en cuenta lo que ya existe, ¿no? Es decir, la voz de Rufián por un lado, por volver a repetir, la voz de los colegios de arquitectos por otros, la voz de militantes activos como pueden ser Dani, la voz vuestra con vuestro podcast, etcétera. Es un poco como una miscelánea, una constelación de posiciones que permitiría que hubiera una cierta sensación de que realmente se avanza y las cosas. Y José María, una pregunta que se sale absolutamente del no guión que tenemos. ¿Cómo? Porque nosotros en el capítulo 5 hablamos precisamente con Sergio Cabañes, que lo conoce, creo. Sí, ¿no? De ecología y arquitectura y el problema en relación con el problema del acceso a la vivienda. ¿Cómo crees, así, una pregunta súper a grandes rasgos, ya adéntrate lo que tú quieras, ¿cómo crees que puede remar a favor la ecología en adentrarse o en empezar a proponer soluciones en este problema, en el problema del acceso a la vivienda? En el problema del acceso a la vivienda, sí. Del acceso a la vivienda. O sea, yo creo que habría que distinguir dos cuestiones, ¿no? Es decir, también la ecología podríamos encontrar dentro de ella como distintos niveles y distintas capas entre su condición más espiritual y más sensible y aquella otra condición más palpable y más situada, ¿no? Es decir, si entendemos que la ecología no es una palabra hecha, que
una palabra, sino, digamos, que es un volumen de ideas, digamos, que se expande y un volumen de acción, digamos, que trabaja en como muchos sentidos. Yo creo que entendiendo la ecología desde este punto como más espiritual o desde el punto de vista más místico, incluso, ¿por qué no llamarle así? O más... ¿Qué lorquiano estás? Nosotros podríamos entender la palabra ecología como el hecho de construir una entidad casi unipersonal entre la vivienda y quien la habita, ¿no? Es decir, hay una relación como muy íntima, casi que es telepática entre mi vivienda y yo, ¿no? Y esto es una construcción que, digamos, como muy poética y muy intensa, ¿no? Y es una construcción que tiene que acompañarse, ¿no? Es una construcción que tiene que incorporarse en el devenir de la vivienda. Y en el otro extremo estaría el hecho de entender la vivienda como un lugar físico, como un lugar confortable, como un lugar, digamos, accesible económicamente, donde los bancos estarían implicados, donde todos los experimentos que se han desarrollado recientemente en Barcelona, hay en Baleares, tienen cabida y tienen lugar, donde lo local tiene, digamos, un cierto sentido y que daría como resultado como unas experiencias muy vivenciales, las que han hecho, por ejemplo, en Baleares y algunas de las que han hecho en Barcelona, unas situaciones en torno a la vivienda vivenciales muy ricas, ¿no? Pero yo no olvidaría como la primera, ¿no? La primera que es muy bonita, porque la primera, fijaos... Y yo creo que es fundamental, porque es precisamente volver, ¿no? También el término hogar. Ya, sí, y para mí nace en un momento determinado en un concurso en Yepantaki, no me acuerdo cuál era exactamente, en un barrio turco en el que hay un proceso un concurso de remodelación. Y entonces yo me doy cuenta de que es un proceso de gentrificación brutal, y entonces la memoria del proyecto de lo que habla fundamentalmente es de una cosa, es decir, para entender el que la gente no quiere que se tire aquella vivienda, es proponer y decirle que aquella vivienda que esa persona tiene es una vivienda única, que es la vivienda de su vida. Exacto. Cuando tú asumes esto, que esta vivienda es tu museo, y el enunciado fue este, ¿no? Mi casa es tu museo, porque además tenía que ver con el trabajo de Omar Pamuk, que habían hecho el Museo del Silencio, sí. El museo, el libro aquel bonito, el Museo de la Inocencia, me parece que era, que estaba ahí. Entonces, eso me llevó a mí a este enunciado que era la casa es un museo, ¿no? En este sentido de personal, de hogar, de las raíces. De las raíces, claro. Es decir, ahí está realmente tu árbol genealógico. Es decir, las paredes de esa casa son tu árbol genealógico. Total. Y entonces yo de ahí pasé al trabajo que hice en Copenhague, que fue de una casa es un museo a tu casa es un museo, que se lo puse a los estudiantes, y luego al trabajo que yo hice en mi casa, que lo llamé Mi casa es tu museo, ¿no? Wow. Son tres estadios que de alguna manera hablan de una palabra, bueno, en ese momento utilicé la palabra museo, si lo tuviera que, pero creo que se entiende en el sentido... A mí me parece una palabra muy pertinente. De hecho, José María, perdón por cortarte, Anabel, no sé si fuiste tú o tú en algún momento me lo has dicho, pero mi casa es una casa muy poco minimalista, Anabel puede confirmar. Claro, es que el minimalismo es lo peor. Lo peor que existe en el mundo. Ya, está súper en contra, eso desde luego, estamos a tope con eso. Eso, yo creo que vamos, no hay debate. Muchísima gente me lo ha dicho, tu casa parece un museo. Sí. Es que, sobre todo cuando, por ejemplo, gente como Philip Ram ha puesto en evidencia que todo ese sistema de decoración de la casa no era una decoración en sí, que si las cortinas, etcétera, eran formas de generar situaciones de confort climático. Es decir, entonces
las cortinas, los sofás, no sé qué, los cojines, etcétera, era un confort, pero sobre todo, digamos, era un confort climático, te ayudaba a estar bien y te ayudaba a lo mejor las cortinas a que no entrara la luz, patatín, patata. Claro, sí. Claro. Pues muy interesante esto que nos comenta José María y sí, totalmente de acuerdo, o sea, me parece muy, muy interesante esas dos atmósferas de la ecología, esas dos capas, ¿no? No sé cómo decirlo. Y que luego al final la capa mística precisamente ya no es a lo mejor tanto confort climático, no sé, el tener a Anabel como tienes tú por ahí, que te veo los cuadros de tu familia, Sí, bueno. simbólicos, pero que hay mucho simbolismo en esas cosas, también es confort, pues como estábamos hablando, ¿no? Esas dos capas que tiene la ecología, hay una parte más mística, ¿no? También es confort de sentir, como tú decías, pues esa parte más simbólica, esa parte más poética de tu hogar. Sí. Sí, Totalmente. Sí, las casas de las abuelas. Oye, una pregunta súper tonta. ¿Creéis que cuando los millennials sean abuelos, sus casas seguirán siendo minimalistas? Yo creo que sí. ¡Buah! Yo creo que sí. ¡Ay! ¿No me hagas llorar? Yo creo que sí. Bueno, y con esto ya, si queréis, pasamos ya de tema. Yo dejo aquí a colación un meme que es la herencia de mi abuela, que son muebles de estos de madera, maciza, preciosos, tal. Hechos por tu tío abuelo, que era carpintero. Ya. Y de repente, mi herencia, muebles del Ikea blancos. Vale. Pues lo dejamos así, ¿os parece? Porque yo tengo que salir también. Dijimos, esto ha durado, son 10:40, o sea que está bien. 10:40. Sí, se ha pasado súper rápido. Bueno, pues nada, antes de cortar ya, lo primero de todo eso, agradecerte, José María, y avisar también a todos los bizantines que esto es la primera parte de muchas partes que vendrán, y sobre todo que os estéis muy atentos a nuestro Instagram, Cuadro Bizantino, porque vamos a leer en directo esta maravilla de libro, para que veáis que no es tan difícil como parece. No, y es muy dinámico. O sea, creo que es muy interesante también que lo leamos juntos y de la manera como más honesta para que asiente bien y eso, y que veáis cómo se lee, ¿no? Este tipo de libros. Y luego los comentaremos semanalmente con José María. Y luego los talleres, tenemos que hacer un pequeño taller, iremos organizando poco a poco los talleres. Exacto. ¿Vale? Así que nada, muy atentos, porque se vienen cositas. Gracias, José María. Adiós, buen fin de... Adiós. Todas las promesas de mi